que la vida nos reserva siempre un vuelo. Hoy estoy parado acá en el cielo, no me asusto ni me alejo. Son las 11 de la mañana con 41 minutos, mañana movida. Hace un ratito se lo planteamos al diputado Daniel Peña también, ¿no? Este planteamiento que va a generar entonces movilizaciones, realmente se esperan jornadas muy pero muy movidas, reclamos provenientes de los sindicatos de la salud, de la educación también, que en un ratito vamos a estar con ellos hablando. Y decía Peña, referido especialmente al reclamo que hace, por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública sobre el vaciamiento, sobre un crecimiento impresionante de lo que tiene que ver con la masa social de la masa de los asociados de ACE versus los recursos económicos que se otorga, que se mantiene, según ha expresado el propio presidente de la FFSP. Y decía Peña, lo que pasa es que ya se les había dado recursos y eran recursos por demás. Ahora lo que hay que hacer es que hay que administrar mejor. Vamos a ver qué opina Pereira al respecto. ¿Cómo andas, Martín? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Bueno, ¿en qué proceso se está en este momento, Martín? Preparando lo que sucederá en el día de mañana, donde se vuelve también al tema de las movilizaciones, que estaban paralizadas por el tema de la pandemia. Sí, bueno, en COFE, la Federación junto a COFE, lo que vamos a hacer el día de mañana es una gran caravana que va a partir del Obelisco por todo 18 hasta Presidencia, Ministerio de Economía y terminando en el Palacio Legislativo, donde se está votando la rendición de cuentas, y que realmente vemos que es una rendición de cuentas que achica y recorta el funcionamiento del Estado, que eso va a hacer que va claramente en contra de toda la población. Y en la salud hay una situación muy grave, que no se destinan fondos para recursos humanos, salario, infraestructura, medicamentos, para nada se destinan fondos, y hoy en día la salud está funcionando solo con el fondo COVID. Entonces hay casi 4.000 vínculos que funcionan a través del fondo COVID, y si se termina junto con la emergencia sanitaria, la calidad asistencial va a sufrir una gran crisis en todo ACE, más que nada en el interior del país. Y no se sabe cómo se va a responder, porque hemos tenido un aumento significativo de usuarios, la crisis social que está viviendo el país sigue aumentando, y cada vez va a haber más usuarios en ACE, y cuando hay crisis social aumenta la plantilla de la salud y de la educación pública. Entonces vemos con dificultades eso, y nadie sabe responder, ni del Poder Ejecutivo, ni las autoridades de ACE, ni los propios parlamentarios, hasta cuándo ACE va a contar con el fondo COVID. ¿Hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo alcanza, digamos, Martín? ¿O si se va a seguir generando? ¿Hasta cuándo va a seguir funcionando? Porque hay 4.000 cargos que están dependiendo del fondo COVID. Si al sistema le sacamos 4.000 cargos, la atención se va a ver muy deteriorada. Y no es que solo le está planteando la Federación, hemos recorrido el país en estos días convocando y hablando con los compañeros del paro, y los propios directores de la Asociación Agricultora nos plantean que están sobreviviendo gracias al fondo COVID. Cuando la alerta sanitaria cese y el presidente planteó que estamos muy cerca de eso, el otro día en la conferencia de prensa, el fondo COVID cae. Entonces hay una expectativa de ver qué va a suceder. Si se va a vaciar lo que son los centros asistenciales de ACE, y vamos a tener una atención de muy mala calidad, o si realmente ACE va a ser un prestador calificado de salud, porque nosotros no compartimos lo que muchos piensan, que ACE debe ser para la atención de los pobres, y que el resto se tiene que atender en el sector privado. Entendemos que ACE debe ser el mejor prestador de salud, y así lo defendemos, más allá de la defensa de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud. O sea que aquí no se está hablando de aumento, mejora salarial, sino de los recursos económicos mínimos para sostener los recursos humanos que actualmente tienen. Sí, exactamente. El reclamo principal es que se mantengan los recursos humanos, y obviamente que estamos reclamando no perder salario. El gobierno está condenando por segundo año consecutivo a los trabajadores de la salud a perder salario. Entonces está incumpliendo con una propia campaña
promesa de la campaña electoral y están incumpliendo con lo que pusieron en el artículo 4 de la ley de presupuesto, en el cual en este año que viene empezaba la recuperación de lo perdido en el año puente, que todos entendimos que la situación en que estaba el país, pero se sigue perdiendo salario nuevamente este año, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué decís que se pierde salario? El ajuste que está planteado por el Poder Ejecutivo es de un 5,8 a partir de enero, y la inflación va a terminar el año alrededor de un 7,5, 7,8. Hay una diferencia de un 2% que es pérdida de salario real. Los trabajadores veníamos ajustando por la inflación pasada y no teníamos una pérdida financiera en el medio del periodo de año a año, pero en enero recuperábamos el poder adquisitivo del enero pasado. Esto no está sucediendo, no sucedió en el primer año de gobierno, en el cual se perdió 5% de salario, y este año vamos a estar perdiendo entre un 2 y un 3% de salario. Bien, volviendo al tema de recorte o achique, por decirlo de alguna manera, versus eficiencia en el gasto. ¿ACE puede y tiene que gastar mejor? Martín, ¿ustedes comparten esa visión que tiene que haber una reestructuración del gasto porque se gasta de más o se gasta mal? ACE ya ha tenido cambios en lo que tiene que ver la gestión y la manera, y ha generado algunos ahorros, pero en pandemia no se puede hablar de ahorros dentro de la salud, y en realidad vos tenés un tope de mejora de gestión en cosas que se gastaban y que la propia federación denunciaba, como era las compras al subsector privado. Hoy en día hay una presión muy grande de la corporación privada para que desaparezcan muchos de los CTI que se instalaron en los hospitales públicos, desaparezcan servicios que se instalaron de tecnología que ya no se compran al sector privado, y bueno, hay que ver si el directorio de ACE cede a estas presiones o los mantiene, pero para mantenerlos tiene que tener un presupuesto para poder hacerlo. Entonces, no es solo que se está achicando el sector público y la calidad de atención a los usuarios de ACE, sino que se está en beneficio de mutualistas privados que muchas veces no son viables económicamente y se mantienen con dinero del Estado. ¿Mutualistas que se mantienen con dineros del Estado? Sí, claramente. Por eso nosotros discutimos que hay que dar una discusión franca en cuánto es el presupuesto de ACE y cuánto de ese presupuesto realmente va a parar a las mutualistas privadas a través de la compra de servicios. Porque ACE teóricamente no está capacitado, digamos, para darlos. Arrendamiento de camas, etcétera, etcétera. Bueno, quedó probado en la pandemia que se tuvieron que abrir servicios y que ACE pudo dar respuesta a esos servicios nuevos que se abrieron. Hoy hay mucha presión para que esos servicios se cierren para que se vuelva a comprar al sector privado. Bien, para ese arrendamiento que a veces además los costos son realmente muy, pero muy elevados. Sí, exactamente. Si la media a veces está en 100, a ACE muchas veces se le intentan vender en 200 o en 300% más arriba. Impresionante. Martín, ¿qué se prepara puntualmente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está convocando COFE para el día de mañana? Bueno, mañana hay un paro que algunos sindicatos de COFE realizamos por 24 horas y la gran mayoría de los sindicatos de COFE para de 9:30 a 13:30. Vamos a estar haciendo una caravana que sale a la hora 10 desde el Obelisco hasta Presidencia en primera instancia por la avenida 18 de julio, y después vamos a pasar por el Ministerio de Economía, terminando en el Palacio Legislativo, donde se está votando la rendición de cuentas, donde la Federación tiene instalada la carpa, y donde aparte va a haber otros sindicatos movilizados, como es el Sindicato del Puerto por la interpelación, y todos los compañeros de la enseñanza que definieron un paro por la rendición de cuentas para el día de mañana. Va a ser una jornada de movilización del movimiento sindical, y bueno, la pelota está en la Casa del Gobierno y en el Parlamento, en el cual si definen que van a seguir recortando en áreas prioritarias del Estado, o si realmente van a ponerse a pensar y a escuchar a los trabajadores que hay áreas primordiales que no se puede recortar. Recordemos que en el Estado, en el primer año de gobierno, se perdieron 2.000 puestos de trabajo que son vacantes que no se recuperaron. Eso va en contra de todos los servicios que brinda el Estado, y no solo para la población en general, que es a donde le brindamos nuestros servicios, sino cadenas productivas como es la cadena cárnica. Depende de que el Ministerio de Ganadería tenga
su plantilla de controles y demás funcionando a pleno, y no le están reponiendo ninguna de las vacantes al Ministerio de Ganadería, y su plantilla en 18 meses más o menos entra ya la mitad de la plantilla con causal jubilatorio. Entonces realmente se está poniendo en riesgo la situación sanitaria del país en lo que tiene que ver la cadena cárnica con toda la fuente de trabajo que esta genera y los ingresos que le genera al país. Hay que decirlo también, y en base a lo que vos mencionabas recién, que la banca también para, la banca oficial para mañana y pasado en reclamo precisamente este aspecto de las vacantes, ¿no? Del ingreso del 100% de las vacantes. Sí, exactamente. El gobierno ha planteado en el decreto, apenas asumió antes de la pandemia y demás, que cada 3 vacantes en el Estado solamente iba a reponer una. Hoy en muchos lugares se está dando que cada 3 vacantes no reponen ninguna. Entonces se están ahorrando en puestos de trabajo, pero en pérdida de la calidad del servicio que se le brinda a la población, y en algunos casos poniendo en riesgo cadenas productivas muy grandes como es la cadena de la carne. ¿Qué esperan ustedes como señal, Martín, a partir del paro el día de mañana? Bueno, acá tiene que haber señales claras por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo en el cual haya cambios en la rendición de cuentas y que se empiece a hablar de otra manera. No es solo el achique, decir ahorramos como lo plantean 600 millones, sino que se están recortando servicios dentro del Estado, o que no se van a brindar o que van a terminar tercerizados saliéndole un costo mayor al Estado, y que lo único que van a decir es que redujeron funcionarios públicos para venderlo en los medios, pero realmente si no hay un cambio hay muchos servicios que peligran su poder seguir funcionamiento. Si vamos a los entes del Estado, los compañeros de UTE están planteando de que no tienen personal para poder atender las reparaciones y todas las situaciones que se dan. Los compañeros de OCE planteando que la calidad del agua está perdiendo calidad porque no hay funcionarios para trabajar en las distintas plantas, y así podríamos ir nombrando. Entonces aduana para los controles fronterizos, se habla de abrir la frontera y no hay personal para cubrir en todos lados. Entonces realmente no sabemos a dónde quiere llegar este gobierno. Para vos entonces eso no va a redundar en un ahorro, sino en un diferente gasto, en unas tercerizaciones compulsivas, por decirlo de alguna manera, que al Estado le van a salir más caro, en detrimento de toda la cuestión pública. Esto termina o en tercerizaciones o en servicios que no se brindan. Dentro de los servicios que no se brindan puede haber afectaciones a la población, que tenga que esperar más o se le demoren los servicios públicos en llegar, o poner en riesgo la calidad sanitaria del país en lo que tiene que ver en los controles aduaneros y cadenas productivas como es la carne, que se pone en riesgo del país de no poder tener los controles adecuados, y todos sabemos qué pasa cuando hay problemas en los controles sanitarios. Muchas veces tuvimos el ejemplo del frigorífico de Durazno, por un error del Ministerio de Ganadería, estuvieron casi 2 meses parados porque la producción que tenían que sacar fuera del país estaba trancada por problemas con el Ministerio de Ganadería. Entonces son fuentes laborales que en algunos departamentos hacen a la vida del departamento mismo. Bien, vamos a estar atentos, realmente mañana es una parada importantísima. ¿Cuánto tiene que ver, digo también por las especulaciones que se hacen, cuánto tiene que ver este paro con el tema de la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, Martín? No, es parte de la plataforma del movimiento sindical de aquí al referéndum, en cada actividad que se haya, trabajar hacia construir la victoria en sí. Acá no estamos parando por la Ley de Urgente Consideración. En algún momento se estudiará o no si hay que hacer un paro en defensa del referéndum o para darle promoción al referéndum, pero acá arriba de la mesa hoy no está el paro que sea por el referéndum. El gobierno tendrá que ver cómo juega las cartas. El gobierno se confió y pensó que el movimiento sindical y social no tenía la fuerza para juntar la firma, y le demostramos que hay una gran reserva militante dentro del movimiento sindical y dentro del movimiento social, que superamos ampliamente las firmas que había que juntar. Entonces creo que si el gobierno sigue mirando hacia adelante nomás sin atender el reclamo de los trabajadores, en el referéndum va a pasar lo mismo con las firmas, se van a llevar otro golpe como se llevaron cuando se presentaron cerca de 800.000 firmas. ¿Cuál es el relacionamiento hoy por hoy con el gobierno por parte de COFE? Hablar se habla, nosotros tenemos
contacto con los legisladores del oficialismo y de la oposición, y con el propio Poder Ejecutivo tenemos diálogo. El problema no es una falta de diálogo, sino una falta de concretar los planteos que hacen los trabajadores. Porque si vos hablás y siempre caes en que solo hablas, se va desgastando la relación. El movimiento sindical tomará las medidas que tenga que tomar si no hay una respuesta por parte del Ejecutivo. Diálogo hay, eso no es un problema de falta de diálogo, por lo menos con COFE o con la Federación, pero hay que concretar y no solo hablar. Mañana todo esto arranca con una caravana a las 10 de la mañana que surgirá desde el Parque Valle, ¿verdad? Y terminará entonces frente al Palacio Legislativo. Exactamente. Vamos a estar atentos. Martín, muchas gracias como siempre por tu tiempo y tu amabilidad. Dale, un beso grande. Chau, chau. Que pases muy bien. Era Martín Pereira, presidente de COFE. La conflictividad en un momento